Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy buenas noches, una vez más, amados hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de esta semana de la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Así de rápido, hermanos, vamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Les agradecemos por estar esta noche con nosotros, esperando que el estudio que hoy vamos a tener sea de bendición para su vida espiritual. Tenemos mucho material que cubrir, así que de una sola vez, hermanos, les ruego en el amor del Señor me acompañen en esta oración. Eterno Padre Celestial, a usted sea siempre la gloria y la honra por bendecirnos, por amarnos, por cuidarnos y protegernos. Gracias por sus bondades, oh Dios, que son innumerables. Gracias por estar siempre con nosotros y darnos la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. En esta noche le suplicamos, Padre, que el estudio sea de gran beneficio a nuestra vida, que podamos entender y sacar el mayor provecho de este estudio para aplicarlo a la vida diaria. Por favor, bendiga en esta noche a los que hoy vamos a estudiar y bendiga a aquellos que por alguna razón están enfermos o están enfrentando alguna dificultad. Sea usted con ellos, Padre, para que pronto se levanten, puedan estar gozosos y alegres también, estudiando la palabra con cada uno de nosotros en esta noche. Bendiga a los que en el futuro verán este material y que no pueden estar hoy conectados, pero para que todos aquellos que vean este material les pueda bendecir sus vidas. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos dando gracias y pidiendo estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, Biblia en mano, cuaderno en mano, lápiz en mano para tomar apuntes. Vamos de una vez al estudio de esta noche. Bien, hermanos, ahora sí, vamos de una sola vez al repaso, hermanos, de lo que hemos visto hasta este momento. Como dije, espero que ya usted tenga su cuaderno en mano. Vamos a hacer el repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Espero que ya cada uno de estos datos usted los vaya teniendo en su mente. Recordar que la carta a los Hebreos, según lo que dice el capítulo 13 y verso 22, es una carta de exhortación, una carta de ánimo para estos cristianos judíos o judíos cristianos, estos judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban enfrentando situación difícil después de un periodo de tiempo, estaban enfrentando una situación difícil para mantenerse en el cristianismo y ellos querían regresar a las antiguas prácticas en el judaísmo, y el escritor les llama la atención, les exhorta a través de esta carta para decirles que hay cosas mucho mejores por las cuales necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Sin duda, por eso es que la palabra clave que se repite en 13 capítulos es la palabra permanecer. Por lo menos 5 veces en toda la carta se repite esta palabra. Es por eso que el versículo clave también de toda la carta a los Hebreos es el capítulo 8, versículo 1, donde él les recuerda que el punto principal de lo que él escribe es recordarles que tenemos, o que tenían ellos, un sumo sacerdote en los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, abogando por todos nosotros allá en los cielos. Palabras claves de cada capítulo. Hemos encapsulado nuestro estudio de la carta a los Hebreos en una palabra por capítulo. Esa palabra, hermanos, del capítulo 1 fue precisamente la palabra guía, como Cristo Jesús es nuestro guía para llegar al cielo. Si recuerdan, en el capítulo 2 la palabra clave fue paz, y como a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro pecado, Cristo puede mantenernos en paz con Dios por su sacrificio. En el capítulo 3 vimos acerca de la importancia de la perseverancia en la vida cristiana para poder obtener el descanso eterno que Dios nos ha prometido, según lo decía el capítulo 4.
En el capítulo 5 nosotros estuvimos hablando acerca de la oración y cómo podemos acercarnos, dice Hebreos 4, verso 16, cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar y recibir misericordia y obtener socorro en el momento oportuno. La semana pasada, hermanos, terminamos el estudio del capítulo 6, el cual dividimos en 2 clases, considerando la importancia del crecimiento. Es obvio que Dios espera de nosotros crecimiento, que demos fruto de lo que vamos aprendiendo. Y vimos, por eso precisamente dividimos esta clase en 2, porque vimos mucho material acerca de las cosas a las cuales necesitamos ponerle más atención en nuestra vida espiritual. Pero en esta noche vamos a dar inicio al capítulo 7, al estudio del capítulo 7 de la carta a los Hebreos, y vamos a estar bajo esta palabra clave. Vamos a encapsular nuestro estudio sobre o basado en la palabra seguridad. ¿Por qué decimos seguridad? Bueno, lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el estudio de esta noche, pero a grosso modo, en términos generales, debemos decir que nosotros, hermanos, amigos, necesitamos estar seguros en la vida cristiana, a pesar de que hay muchas pruebas, a pesar de que hay muchas dificultades, a pesar de que no todo aparentemente y humanamente es agradable. A pesar de todo, nosotros necesitamos estar seguros en nuestra fe y necesitamos estar seguros en nuestra relación con Dios. Y no solamente eso, sino tener la seguridad de que pase lo que pase, vamos para el cielo. Le pregunto en esta noche, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Cómo está su seguridad? ¿Está usted seguro en esta noche? Puede decir con seguridad, con confianza, que su seguridad aún está intacta, que no la ha perdido. ¿Sabe usted que va para el cielo, pase lo que pase? Vea, palabras claves que se repiten en el capítulo 7 de Hebreos. En el versículo 3 nosotros encontramos la palabra perseverancia o permanecer. Capítulo 7, verso 3, encontramos la palabra permanecer. En el verso 4, hermanos, encontramos la palabra o la expresión para siempre. En el verso 16 encontramos la palabra indestructible. Verso 21, de nuevo aparece la expresión para siempre. En el verso 24, permanece. Verso 24, también encontramos la expresión para siempre. Verso 25, para siempre. Y verso 28, una vez más, encontramos la expresión para siempre. Estas palabras o estas expresiones son importantes para el estudio que vamos a considerar en esta noche y es necesario que las vayamos teniendo en mente. Afortunadamente, hermanos, siempre tenemos la bendición de compartir esta presentación, que si usted está viendo la clase en esta noche puede irla siguiendo o puede de nuevo ver el video y tomar sus apuntes. El punto principal de este capítulo 7 es que nosotros podemos estar seguros de tener lo que tenemos porque Jesús está envuelto en nuestra vida. O sea, Él está siempre con nosotros y estará por siempre con nosotros. Esa es prácticamente la base de nuestra seguridad. ¿Por qué estoy seguro que voy al cielo? ¿Por qué estoy seguro que tengo salvación? Si mi salvación, si mi vida eterna dependiera de mí, pues no podría estar tan seguro. Si nuestra esperanza de recibir cosas mejores estaría basada en las buenas obras o en los buenos actos que hagamos, pues nuestra seguridad no está tan estable, porque nosotros fallamos. Pero teniendo a Jesús con nosotros, siempre, de nuestro lado, para siempre, la seguridad es, vamos a decir esta redundancia, nuestra seguridad está segura, porque Cristo no va a fallar. Él fue hombre sin pecado y nunca falló. Ahorita, en este momento, ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, reinando
y abogando por nosotros. Es prácticamente todo lo que hemos dicho. Sin lugar a duda, hermano, el capítulo 7 hace gran énfasis en la persona de Jesús. Creo que toda la carta a los hebreos hace énfasis en lo importante que es la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Lo ha notado usted en cada uno de los capítulos que ya hemos estudiado cómo Jesús es el centro de la vida del cristiano? ¿Qué sería de nosotros sin la persona de Cristo Jesús? En el capítulo 7 vamos a ver por qué precisamente Jesús es importante en nuestra vida. Vamos a ver cómo Jesús se nos describe a nosotros, pero no solamente cómo Jesús se nos describe a nosotros, sino también vamos a ver cómo se relaciona Jesús con nosotros en nuestra vida. Estos serán los dos enfoques de estudio en esta noche en el capítulo 7. Cómo se describe Jesús a nosotros y cómo se relaciona Él con nosotros. Consideremos entonces el capítulo 7 en estas dos observaciones que ya acabo de mencionar. Si usted va tomando nota, hermano, espero que no esté yendo muy rápido, pero de verdad necesito avanzar porque es mucho material. Usted tendrá a disposición este video en nuestro canal de YouTube o quedará aquí en la página del Facebook si usted quiere ir y repasar. Pero estos serán los dos focos de estudio en esta noche. Muy bien, hermanos, a manera de introducción, porque siempre hacemos una introducción en el capítulo que vamos a considerar, la introducción del capítulo 7 es precisamente los últimos versículos del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 13 al 20, que quiero que leamos en esta noche. Piense en estos versículos entonces como una introducción. Dice el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, usted y yo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por nosotros. Verso 19, la cual, es decir, esta esperanza, tenemos como segura y firme. Vea, hermanos, una vez más, esta esperanza que tenemos es segura y firme, como ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, hermanos, Dios, a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, esto es magnífico, proveyó para nosotros uno mejor para bendecir a toda la humanidad. Sabemos que ese es Jesucristo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Un hombre que era ya viejo, una esposa estéril, Dios le hace esta promesa. Y según Gálatas capítulo 3, versículo 27, todos los que venimos en el bautismo, todos los que venimos en obediencia, a través del bautismo, venimos a ser descendencia de Abraham. Venimos a pertenecer, espiritualmente hablando, a la familia de Abraham. Y por tanto, gozamos de la esperanza de algún día entrar al cielo. Si usted ve con detenimiento el versículo 9 que hice hace un momento énfasis en él, el concepto de esta seguridad es la esperanza que Dios nos da
a través de su juramento. Es decir, ¿por qué podemos estar seguros de que tenemos todas estas cosas? ¿Por qué nuestra fe? ¿Por qué nuestra esperanza están seguras? Porque Dios interpuso juramento, no pudiendo jurar por uno mayor que Él, porque no hay nadie mayor que Dios. Juró por sí mismo que nos daría estas bendiciones a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. No hay razón, es el punto del escritor, no hay razón para que nosotros tengamos desconfianza. ¿Y será que vamos al cielo? ¿Será que de verdad somos salvos? ¿Será que Dios me puede perdonar? ¿Será que de verdad hay un cielo para mí? ¿Será que algún día ha de terminar toda esta tristeza, todo este dolor por el cual estoy atravesando? Claro que sí, porque Dios nos ha prometido un descanso, según vimos en el capítulo 4, ¿recuerda? Un descanso para nosotros, el cielo. En el versículo 20 es importante que nosotros notemos, unido al versículo 19, dice que esta esperanza, la cual tenemos segura, penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué? Porque Jesús, verso 20, entró por nosotros. Nosotros no tuvimos que traspasar el velo. Jesús entró por nosotros como un precursor. Hermanos, si usted ha tenido la oportunidad en algún momento de estudiar un poquito del Antiguo Testamento, recordará que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había una parte en el templo donde esta parte era el lugar santo, ¿no? Ahí podían entrar los sacerdotes que ministraban, pero también estaba el lugar santísimo. Y el lugar santo del lugar santísimo estaba separado por un velo o una cortina, si lo quiere ver de esta forma, como una cortina, separaba ambos aposentos. Esa cortina, hermanos, se dice que era tan pesada, tan grande y tan pesada, que para poder levantarla y para poder manipularla se necesitaban por lo menos 200 hombres. Haga usted un cálculo, 200 hombres para poder manipular, levantar esta cortina o este velo tan pesado. Pues ese velo precisamente fue el que se rasgó por la mitad cuando Jesús murió en la cruz. Ese velo, el único humanamente hablando que podía traspasarlo, aquel que podía estar en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote, el cual entraba una vez al año a hacer sacrificios al lugar santísimo. Pero dice el versículo 20 del capítulo 6 que Jesús traspasó el velo. Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto que acabo de leer es importante para nosotros porque, como acabo de decir, en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero según este versículo, Jesús entró por nosotros como un precursor. Y Jesús, prácticamente lo que nos dice el texto, es que Jesús entró en la presencia de Dios mismo para abrogar por nosotros. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, literalmente Jesús no entró en el lugar santísimo del tabernáculo. Sin embargo, compare el lugar santísimo. ¿Cuál lugar más santo puede ser que estar en la misma presencia de Dios? Ahora mismo Jesús está en la presencia de Dios, está sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros. Es por eso que el escritor utiliza la palabra abrogar, o más bien precursor. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Jesús sea un precursor? La palabra precursor, si pudiéramos traducirla de una forma sencilla, significa como un explorador. Es básicamente uno que va delante de alguien como para presentar, ¿no?, defensa o defender a alguien. En este caso, Jesús
se fue delante de nosotros, entró en el lugar santo, santísimo, la misma presencia de Dios, como un precursor para defendernos, para abrogar por nosotros, para abogar por nosotros, como un abogado, como dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, que Él es nuestro abogado. También se lo dijo a sus discípulos en Juan 14, cuando les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Algo que es importante para nosotros es lo que dice el verso 20, Jesús haciendo esto fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya hemos visto en el capítulo 5, versículo 10, que Jesús mismo fue declarado sumo sacerdote por Dios, su Padre. En el capítulo 5 vimos que la labor de un sumo sacerdote era servir como mediador entre Dios y los hombres. De hecho, la definición de sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres para servir a los hombres en todo a lo que Dios se refería. Y Jesús fue hecho sumo sacerdote, escogido por Dios para servir en nuestro favor. Ahora se nos están dando un poco más de detalles. En el capítulo 6, verso 20, dice que Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero, ¿qué es Jesús como un precursor? Parece que ya estas cosas las mencioné, hermanos, y las tengo también aquí en la presentación para ustedes. La mejor traducción es un explorador, alguien que va delante de nosotros para abogar por nosotros, para defendernos. Ese es Jesús. Jesús mismo ahora está en la presencia de Dios, defendiéndome, defendiéndolo. Dígame usted si no tenemos razón, hermanos, para estar seguros, para estar confiados. Por eso la palabra clave del capítulo 7 es seguridad. Si usted no está seguro de su fe, de su esperanza, de su salvación, necesitamos considerar por qué, si tenemos razones suficientes. Usted no puede perder de vista el contexto inmediato de la carta a los hebreos. Estos cristianos judíos habían perdido aparentemente esta seguridad. Ellos estaban diciendo, queremos regresar al judaísmo. Parece que habían olvidado las bendiciones, la seguridad y muchas otras cosas que hemos visto que ellos tenían en Cristo. Lo querían abandonar para irse al judaísmo. El judaísmo, la religión judía, no les iba a dar estas bendiciones. Ellos estaban despreciando a este sumo sacerdote que está en la presencia misma de Dios. Querían despreciarlo, dejarlo para ir al judaísmo, a depender de un sumo sacerdote terrenal, débil, que cometía pecados, y querían volver a esos antiguos ritualismos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué significa para nosotros que Jesús sea ordenado o que haya sido ordenado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Qué significa esto? Esto, hermanos, es lo que vamos a estudiar en esta noche, en el capítulo 7, prácticamente versículos 1 al 28, es decir, todo el capítulo. Es decir, hasta este momento hemos hecho una introducción de lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver a Jesús, hermanos, como Melquisedec. Vea, versículos 1 al 10. ¿Está conmigo, hermanos? Amigos, muy bien. Leamos, dice, porque este Melquisedec, ahora va a hablarnos de Melquisedec. Poco sabemos de Melquisedec en la palabra del Señor, salvo unos 2 o 3 versículos, pero note lo que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2, asimismo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente.
Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Eso es lo que el nombre Melquisedec significa. En el versículo 2, ahí tenemos la definición. ¿Qué más se nos dice de Melquisedec? En el verso 3, un rey sin padre, sin madre, sin genealogía, un rey que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, dice el verso 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, vea lo que se dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vea qué podemos decir, hermanos, en el estudio de esta noche. ¿Qué significa para nosotros que Jesús haya sido hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Recuerden, todo sumo sacerdote debía ser nombrado o escogido por Dios. En este caso se nos habla de Melquisedec. Según su orden, el orden de Melquisedec, Jesús también fue escogido como sumo sacerdote. Es decir, lo que se diga de Melquisedec es lo mismo que se debe decir de Cristo Jesús. Lo que el escritor hará entonces en el capítulo 7 es una comparación entre ambos. Y vamos a ver 7 observaciones, ya las hemos leído, las vamos a mencionar solamente, 7 observaciones acerca de Melquisedec. Las encontramos del versículo 1 al versículo 10. La primera, fue rey de Salem. La segunda, dice que fue sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo, así lo describe el versículo 1. Número 3, fue contemporáneo de Abraham, es decir, que Melquisedec vivió el mismo tiempo o en el mismo tiempo que vivió Abraham. Algo también que se nos menciona es su perfección, es decir, que fue justo con Dios. En el capítulo 12, versículo 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Sin lugar a dudas, sin mucha descripción, este hombre, Melquisedec, era un hombre justo con Dios. Se nos dice también que era un rey de paz. De hecho, su nombre significa rey de paz. Si usted lo puede ver en el versículo 2. Rey de Salem, esto es rey de paz. Ok, vamos a ver. También fue un hombre peculiar. Melquisedec fue un hombre peculiar. Y cuando decimos peculiar, queremos decir, hermanos, vamos a avanzar un poquito la presentación. Aquí la tenemos. Cuando decimos que Melquisedec es un hombre peculiar, es por lo que el texto dice, un hombre del cual no sabemos nada acerca de su padre. ¿Quién fue el padre de Melquisedec? No sabemos. ¿Quién fue su madre? No sabemos. ¿Qué sabemos acerca de su historia? ¿Qué sabemos de su genealogía? De hecho, dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. No sabemos que haya tenido un principio de día, no sabemos qué día o cuándo nació, no sabemos el fin de su vida, no sabemos cuándo murió.
sino que dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Leamos un momentito esta referencia en Génesis 14, verso 18, porque como dije hace un momento, aparte de Génesis, Hebreos y por ahí un texto en Salmos, no sabemos nada más de Melquisedec. Vea lo que dice el Génesis 14, hermanos, en el verso 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, ahorita vamos a mencionar un poquito a esto, pero también el escritor nos dice que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¡Wow! Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 110:4? Estos son los únicos textos, hermanos, que nosotros vamos a encontrar de este hombre Melquisedec en la Escritura. En el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Génesis 14, Salmo 110:4 y Hebreos, en varios textos y específicamente el capítulo 7 son los únicos textos que nos hablan acerca de Melquisedec. Sin lugar a duda, este hombre fue peculiar, fue un hombre del que no sabemos mucho, pero sabemos lo suficiente para poder entender el texto en esta noche. Entonces, mencionamos 7 observaciones de Melquisedec y las hemos mencionado, o el escritor nos dice de él, para reconocer todos en esta noche que Melquisedec es un hombre o fue alguien digno para recordar. En el versículo 4, este hombre, Melquisedec, dice, fue aún más grande que el padre de la fe. Esto sin lugar a duda es una de las cosas más importantes y relevantes para nosotros recordar de Melquisedec. Verso 4, considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es decir, Abraham, el padre de la fe, es un héroe, ¿no? Para los judíos, Abraham era conocido como el padre de la fe, el patriarca. Hoy nosotros le conocemos igual, conocido por su fe, una fe obediente, una fe puesta en acción, un gran hombre de Dios. Sin embargo, cuando usted estudia este texto en esta noche, con detenimiento se da cuenta que aún Melquisedec fue más grande que Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham mismo le dio diezmos de todo el botín que tenía, de todo eso que había recaudado. Abraham le dio el diezmo. ¿Y qué? ¿Melquisedec se negó a recibirlo? No se negó a recibirlo. De hecho, el verso 5 dice algo muy importante. Dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, es decir, los levitas, reciben sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí, hermanos? Prácticamente lo que tengo en la presentación para ustedes. Melquisedec no descendía de Abraham. O sea, la ley decía que los levitas podían recibir el diezmo
de sus hermanos, de los judíos. Era un mandamiento para los judíos darle el diezmo a los sacerdotes, a los levitas. Sin embargo, Melquisedec no descendía de Abraham. Y Abraham aún así le dio los diezmos. ¿Por qué? Porque él fue más grande. Abraham entendió que este hombre era más grande que él mismo. Según lo que dice el verso 7, como ya mencioné, Melquisedec no se negó a recibirlo. Dice, sin discusión alguna, el menor, ¿quién era el menor? Humanamente hablando, algunos podrían pensar, Melquisedec era porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? El mayor. Sin embargo, dice el verso 7, el menor fue bendecido por el mayor. ¿Quién fue el bendecido? ¿Quién recibió los diezmos? Si no fue, en este caso, Melquisedec. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¡Wow! O sea, en términos generales, hermanos, Melquisedec fue más grande que Abraham. Pero el punto que nos quiere dar a entender el escritor a los hebreos en esta noche a todos nosotros es que aún Jesús es más grande que el Padre de Israel, que Abraham. Jesús es más grande que todos los sacerdotes y sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús es nuestro precursor. Ese es el punto principal de este pasaje. Jesús es más grande. Jesús es mejor. ¿Han podido ustedes notar en cada uno de los estudios que hemos mencionado? Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior al sumo sacerdote. Jesús es superior a Josué. Jesús, como volvemos a reiterar en esta noche, Jesús es superior al sumo sacerdote, a cualquiera de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro precursor. Jesús es aún más grande que el padre Abraham, que el padre de la fe, que el padre de Israel. En muchas ocasiones Jesús tuvo discusión con los fariseos, con los israelitas, porque para ellos el padre de la fe era todo un héroe, era lo máximo. Ellos no pudieron entender que Jesús era mayor, y por eso Jesús en Juan 8:58, creo que dentro de un momento lo leeremos, Jesús en Juan 8:58 les dice, antes de que Abraham fuese, yo fui. Antes de que Abraham existiera y viniera a este mundo, yo fui, yo soy mayor que Abraham. Yo creo que en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, necesitamos recordar, hermanos, que Cristo es mayor que cualquier cosa. Creo que a manera de burla, a manera de desprecio, creo que en algunas ocasiones a los miembros de la iglesia del Señor se nos ha dicho solo Jesús. Y esto no es cierto. Nosotros no creemos solo en Jesús, nosotros creemos en la deidad. Nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Y lo creemos porque es lo que dice la palabra, que esta deidad se compone de tres personalidades distintas en su rol, ¿no? Pero que son Dios. Son tres personalidades que son Dios, pero con roles diferentes. En este caso, no nosotros. Si usted mira
el estudio que hemos tenido de Hebreos, usted ve cómo el escritor exalta la personalidad de Cristo Jesús, sin dejar de lado a Dios, sin dejar de lado al Espíritu Santo, exalta la personalidad de Cristo Jesús, como Dios, capítulo 1, como hombre, como sumo sacerdote. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús? Entonces a nosotros nos dicen, ustedes son solo Jesús, solo pasan hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús, cuando realmente es Jehová, cuando realmente es el Espíritu Santo, dicen otros. Otros nos han dicho, ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes ni hablan del Espíritu Santo, ustedes no hablan de Dios, solo Jesús. Hermanos, amigos, especialmente en este capítulo que estamos estudiando, note lo importante que es Jesús en la vida nuestra, nuestro sumo sacerdote, como lo fue el sumo sacerdote para Israel. Es por todo esto que nosotros podemos estar seguros en nuestra relación con Dios, porque tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre en este momento. Una vez más, estaríamos perdidos. ¿Quién sería nuestro abogado? ¿Quién podría defendernos delante de Dios, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, que traspasó los cielos, que rompió el velo, que entró al lugar santísimo, que se ganó ese privilegio por su obediencia, porque aprendió la obediencia y fue perfeccionado a través del sufrimiento? ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús? ¿Cómo no vamos a hablar de su obra redentora? Si la obra que Jesús hizo y todo lo que sigue haciendo no nos hace estar seguros en nuestra fe y en nuestra esperanza, pues ya yo no sé qué más nos podría hacer seguros. Si nosotros continuamos leyendo, hermanos, espero que el estudio vaya siendo de provecho para todos en esta noche. Necesitamos avanzar. Nos quedan algunos versículos. Básicamente, el punto central del capítulo 7 es este: Jesús es nuestra certeza. Véalo en el versículo 22, capítulo 7, versículo 22. Por tanto, ahorita vamos a ver un poco de lo que he dicho anteriormente, pero por tanto significa, por todo lo que he dicho, ahora, por tanto les digo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es fiador de un mejor pacto. Fiador. ¿Qué es fiador? Fiador, hermanos, es prácticamente, del idioma original, una prenda o una garantía. Jesús mismo se puso como fiador o dio una prenda o una garantía para sellar este nuevo pacto. Esa garantía, esa prenda fue el sacrificio de su propio cuerpo. Fue su propia sangre la que respondió como garantía, como prenda, y esto era lo que garantizaba o le daba garantía a este nuevo pacto. Usted necesita tener esto en mente para los futuros capítulos que vienen en la carta a los Hebreos. Pero entonces, se hizo un trato o un pacto con Dios. Y en esta nueva deuda, Jesús salió como deudor o salió como fiador. Versículos 11 al versículo 28, nosotros vamos a encontrar, amados hermanos, los beneficios de este nuevo pacto o de este nuevo trato que se hizo con Jesús. Usted necesita recordar, en términos generales, que Dios ha hecho dos grandes pactos con la humanidad. El primer pacto lo hizo con Israel, cuando le entregó los 10 mandamientos por medio de Moisés, cuando bajó del monte, ¿no?
Dios hizo su primer pacto con Israel, pero también hizo un pacto con el resto de la humanidad, ya no con Moisés, ya no con Israel, un pacto con toda la humanidad, ya no con Moisés, sino quien está saliendo como deudor en este pacto, dice que es Cristo Jesús. Y en este nuevo pacto tenemos beneficios, tenemos al menos 3 beneficios. El primero de ellos fue la abolición del Antiguo Testamento. Es decir, si tenemos un nuevo pacto, es porque el antiguo ya no es necesario. Si nosotros tenemos algo nuevo, es porque lo viejo ya es ineficiente. Lea conmigo, versículo 11. Después de hablar de Melquisedec y cómo Abraham le dio los diezmos, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pone entre paréntesis, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad, pregunta el escritor, qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Ahora, el escritor nos va a hablar acerca de Jesús. Está diciendo que fue necesario que se levantase otro sacerdote, dice, no fue según el orden de Aarón, es decir, sino que fue según el orden de Melquisedec. Este sacerdote, porque sabemos que está hablando acerca de Jesús, viene a hablar de Jesús, dice, ¿cómo es posible que Jesús haya sido nombrado sumo sacerdote si los sumos sacerdotes necesitaban venir de la tribu de Leví, según el orden de Aarón? Pero dice en el versículo 14, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. ¿Cómo era posible que Dios nombrara a Jesús como sumo sacerdote si Jesús era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví? Pues para que esto fuera posible, para que Dios pudiera hacer esto sin dejar de ser justo, era necesario que hubiera un cambio de ley, porque bajo la ley del Antiguo Testamento Jesús no podía ser sumo sacerdote. Entonces Dios lo que hace es cambiar la ley para que en esta nueva ley ahora sí Jesús pueda ser nuestro sumo sacerdote. Es por eso que dice el verso 12, porque ha cambiado el sacerdocio, o porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. De la tribu de Judá, de donde venía Jesús, nadie sirvió en el altar. Entonces Dios cambia el sacerdocio, cambia la ley, para que Jesús, que es de la tribu de Judá, pueda servir con nuestro sumo sacerdote. Porque manifiesto es, verso 14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, verso 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Vea la relevancia que hace. Si Jesús es nombrado según el orden de Melquisedec, con más razón hay que hacer un cambio para que él pueda ejercer esta labor en favor nuestra. Verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús no fue nombrado sumo sacerdote según una descendencia de él. De hecho, él no descendía de la tribu de Leví, era de Judá, sino que fue nombrado sumo sacerdote según el poder de una vida indestructible. ¿Qué me quiere decir, escritor? Verso 17, pues se da testimonio de él, de Jesús. ¿Quién da testimonio de él? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto que estamos leyendo aquí es el Salmo
que leíamos hace un momento, el Salmo 110, versículo 4. Aún en el Antiguo Testamento, el salmista mencionaba esto antes de que sucediera. Verso 18, queda pues abrogado. Abrogado es eliminado, mis amados hermanos, queda eliminado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué? Por causa de su debilidad e ineficacia. El Antiguo Testamento era ineficaz, el Antiguo Testamento era débil, porque no podía perfeccionar a nadie, no podía darle a las personas la salvación. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Puede el escritor ser más claro? Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En la ley del Antiguo Testamento no hacía perfecto a nadie y tampoco podía dar esperanza a nadie. Es por eso, dice él, que nos acercamos a Dios. Es por eso que podemos estar seguros. Es por eso que tenemos seguridad en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es establecido bajo mejores promesas. Porque en este nuevo pacto tenemos un mejor sumo sacerdote. Porque en este nuevo pacto tenemos esperanza. Si tenemos un abogado a la derecha del Padre. El escritor les recuerda esto y les dice, ¿de verdad ustedes quieren volver al judaísmo? ¿De verdad ustedes quieren volver a las antiguas prácticas, a esta ley imperfecta? No, mis hermanos. Ustedes deben permanecer en Cristo, deben permanecer en el Nuevo Testamento. Y es una exhortación para nosotros en esta noche. Necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en el Nuevo Testamento. Verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sumos sacerdotes. Pero este, hablando de Jesús, hablando del sumo sacerdote nuestro, dice, pero este con el juramento del que le dijo, ¿quién juró? Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tercera vez, lo hemos leído en esta noche, la misma expresión en 3 diferentes versículos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 22, por tanto, Jesús, es de quien viene hablando, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Necesitamos entender que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Claro que sí. Y fue la ley de Israel, pero era una ley defectuosa. No de parte de Dios, sino de parte de los hombres. Porque la ley requería obediencia perfecta. Obediencia que nadie pudo cumplir, excepto el Hijo de Dios. Verso 23, y los otros sacerdotes llegan a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué Israel tuvo tantos y distintos sumos sacerdotes? Porque eran humanos. Iban muriendo y necesitaban ser reemplazados por alguien más. Pero nuestro sumo sacerdote, ¿qué pasó con nuestro sumo sacerdote? Verso 24, mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y desde ese momento reinará para siempre. Cristo no muere una y otra vez, no. Él está sentado a la derecha del Padre y será eterno. Y será nuestro sumo sacerdote para siempre. Y su sacerdocio no puede cambiar. No puede hacerse más débil, ni puede hacerse más fuerte. Es inmutable. Es por eso que la segunda bendición que encontramos de este nuevo pacto es la salvación.
La salvación en el verso 25, por lo cual, como su sacerdocio es para siempre y es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes puede salvar Jesús, mis hermanos y amigos? A aquellos que se acercan a Dios, pero ¿cómo? Por medio de Él. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ahora este versículo me está diciendo lo mismo, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. En Cristo Jesús tenemos salvación, pero también tenemos intercesión. En el verso 25, ¿por qué podemos estar confiados? Porque el Antiguo Testamento fue abolido, porque en Cristo tenemos salvación y porque en Cristo tenemos intercesión. Uno que en este momento está intercediendo por nosotros en nuestro favor a la derecha del Padre. Para terminar, en esta noche, haremos una comparación, hermanos, entre Jesús y Melquisedec. Pero antes, quiero leer los últimos 3 versículos del capítulo 7. Dice, porque tal sumo sacerdote, verso 26, nos convenía. Este tal sumo sacerdote nos convenía, nos conviene, le conviene a usted tener a Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es santo, porque es inocente, porque es sin mancha, apartado de los pecadores. Dice, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, este sumo sacerdote nuestro, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque nunca pecó, y luego por los del pueblo, porque por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no necesita estar como los antiguos sumos sacerdotes, estar ofreciendo sacrificios día tras día tras día, y primero por sus pecados y después por los del pueblo. No, porque su sacrificio lo hizo una vez y para siempre, y ahora vive y reina en nuestro favor. Por eso es que este sumo sacerdote nos conviene. Verso 28, porque la ley constituye, una vez más, vea la comparación, la ley antigua constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, posterior, después de la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Estamos en el Nuevo Testamento. Hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio. Tenemos un nuevo sumo sacerdote. Hermanos, ¿qué más podremos decir? ¿Cómo podríamos terminar esta clase? Haciendo una comparación entre Jesús y Melquisedec. Melquisedec, se nos dice que Melquisedec fue rey de Salem, pero Jesús es rey de reyes. Se nos dice que Melquisedec fue sacerdote, pero Jesús es el gran sumo sacerdote. De Melquisedec se nos dice que apareció a Abraham y que le dio los diezmos, pero Jesús hizo lo mismo mucho antes de ser Jesús. Juan 1:1 y Juan 8:58 que les citaba hace un momento, les dice Jesús a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús fue antes que Abraham, Jesús fue antes que Melquisedec, Jesús fue antes que Moisés, Jesús es mejor. Melquisedec fue perfecto, fue justo con Dios, pero Jesús es el santo, el justo de Dios. Como acabamos de leer, que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. De Melquisedec se nos dice que fue el rey de paz, pero Jesús es
el príncipe de paz. Isaías 9:6. De Melquisedec se nos dice que fue un rey único, y Jesús es el único, el unigénito Hijo de Dios. Jesús también es único. Jesús, al igual que Melquisedec, vamos a decir, si Melquisedec es un hombre digno de recordar, Jesús es mucho más digno de ser recordado por su sacrificio. Ahora podemos entender quizás un poco mejor por qué Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ven ustedes la comparación que hace el escritor? Nuestro sumo sacerdote es mucho mejor. En él tenemos mejores promesas, en él tenemos salvación, en él tenemos intersección, en él podemos tener seguridad. Seguridad es la palabra clave del capítulo 7. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero hemos gozado de un gran estudio de la palabra de Dios. Exaltemos el nombre de Dios, exaltemos la obra de su Hijo, porque sin ella estaríamos perdidos. Espero que este estudio le haya motivado a seguir adelante en su vida cristiana. Hermanos, les espero la próxima semana, Dios mediante, para estudiar el capítulo 8. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.